Bien, en una ejecución anterior del programa, en esta, por ejemplo, hemos introducido como animal un perro y en lugar del número de patas hemos introducido una cadena, resultando en un error. Esto fue antes de introducir el manejo de excepciones y nos dábamos cuenta de que el error era un value error. Esto es importante porque, claro, se trata de capturar el error, pero además de saber de qué error se trata. Así que ahora lo que vamos a hacer es, nosotros queremos no solamente manejar o capturar el error, sino, en este caso, atendiendo a la lógica interna de este programa, volver a preguntar el número de patas o la velocidad. Es decir, volver a preguntar el valor numérico mientras no sea un dato correcto. Es decir, si yo introduzco un número incorrecto, una cadena o un número incorrecto, me volverá a preguntar una y otra vez la misma pregunta, me la volverá a hacer hasta dar con una respuesta correcta que pueda ser válida y aceptada por el programa en sí. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer esto? Podríamos crear una función que no solo manejase el error, sino que obligara al usuario a seguir introduciendo valores hasta dar con uno que fuese correcto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en este caso se trata de introducir un número entero. Vamos a crear una función llamada pregunta entero que recibe como argumentos los siguientes: una cadena alfanumérica, que sería la pregunta, un límite inferior y un límite superior. ¿A qué me refiero con un límite inferior? Pues a que el usuario no puede introducir menos de ese número. Menos que 0 patas no va a haber. Y superior, bueno, pues cuántas patas como máximo puede tener. Patas en el caso de patas y velocidad, pues la que sea la que estimemos oportuna. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una variable de bandera, digamos. La variable de bandera significa que es una variable lógica que tenemos en cuenta a la hora de programar el algoritmo. De tal manera que, por ejemplo, en principio, se ejecute siempre un bucle. Por ejemplo, es una de las utilidades de una variable de tipo bandera. Nosotros en principio siempre vamos a estar preguntando la cadena, es decir, el valor que yo vaya a preguntar. Por ejemplo, esta cadena sería introduzca el número de patas, por ejemplo, ¿no? O introduzca la velocidad. Esto sería la cadena, la variable cadena. Lo que tenemos que hacer es capturar el value error. Una vez capturado, vamos a decir que debe introducir un valor numérico válido. Y hay otra posibilidad, y es que sí haya introducido un valor numérico válido, y entonces, en caso contrario, decimos que la pregunta es igual a 0. Es decir, estamos diciendo que ya la entrada es correcta y por tanto ya puede salir del bucle. No hemos terminado todavía porque tenemos que devolver el valor entero. El valor entero contendrá el valor numérico de cadena, es decir, el número de patas o la velocidad o lo que sea, pero ya filtrado. ¿Y ese filtro cómo se ha hecho? Bueno, pues ese filtro se ha hecho sencillamente porque en caso de que no sea correcto volvemos a preguntar una y otra vez, porque la variable pregunta seguirá valiendo 1, solo valdrá 0 cuando no se haya ejecutado, no se haya capturado
la excepción value error. Entonces decimos que la pregunta es igual a 0 y por tanto automáticamente salta del bucle, porque al preguntar si pregunta es igual a 1 es incorrecto y entonces salta aquí y ya devuelve entero. Y este trocito de programa, esta función, la puedo aplicar en cualquier momento de este programa, en cualquier lugar de este programa, y no solo de este programa, sino de cualquier otro que tenga que preguntar o pedir por teclado un número entero. Que lo que hará será siempre preguntar una cadena, pero filtrar adecuadamente la respuesta para recibir un número entero válido. Bien, ya tenemos hecha la función. ¿Y ahora cómo la aplicamos o dónde la aplicamos? Bueno, pues vamos a aplicarla en... Bueno, tendríamos que haber ido arriba, aquí. Y ahora, en lugar de decir patas igual a int, input y todo eso, bueno, pues vamos a decir esto. Pregunta entero claro, este es el primer argumento, es la cadena, pero tiene más argumentos que son el límite inferior, que para el caso de las patas es 0, no se puede tener menos que 0 patas, se puede tener 0 patas. En el caso de un pez, bueno, más que un pez, un delfín o una ballena, que son mamíferos, pero no se puede tener menos de 0. Y el caso superior, bueno, vamos a introducir 4 como mucho, que sería el límite superior para las patas. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, pues esto cuando se ejecute, siempre que introduzcamos un número incorrecto, menor que 0 o mayor que 4, o una palabra, una letra o un carácter especial, pues me va a decir que no, que hay que volver a introducirlo y nos obliga a introducir de nuevo el valor. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aplicado a velocidad. Es decir, primero le preguntamos, le pasamos la cadena, inmediatamente después le preguntamos por el límite inferior, que es 0, no se puede ir a menos de 0, y el límite superior para un mamífero, supongo que un guepardo, pues podrá alcanzar los 120 o 130 km por hora, aunque realmente no es el animal que tenemos definido en el conjunto. Pero bueno, a título de prueba, pues vamos a introducir 130 km por hora. Podríamos haber puesto 120 o 110. Es solamente para probar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ejecutar el programa. Vamos a ejecutar, a ver aquí. Vamos como siempre a introducir un nuevo animal, un perro por ejemplo. Y ahora, importante, vamos a introducir una cadena, esta otra. Siempre me va a seguir preguntando por un número. Ahora a continuación vamos a hacer una prueba. Vamos a introducir un número, pero este número va a ser absolutamente incorrecto, descabellado. Es decir, por ejemplo, vamos a introducir el número menos 5. Ningún animal tiene menos 5 patas. ¿Qué ocurre? En principio no ocurre nada. Vamos a seguir adelante. Bueno, podemos decir un perro verde porque es bastante raro. Y puede ir a una velocidad de 50. Bien. Este es el problema también que puede ocurrir a veces si no tenemos en cuenta todas las posibilidades. Aquí hemos dicho que el animal tiene menos 5 patas, el cual, menos 5, este número, es entero, un número entero, en principio válido para ser tomado en cuenta como número entero, pero no como patas, no como número de patas de un animal. Por tanto, aquí, aunque no salta la excepción, el error, nosotros tenemos que capturar este fallo. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, para capturar el fallo de un valor negativo o un valor positivo desorbitado, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Preguntamos justo después de pasarlo a entero si el entero es menor que el inferior o mayor que el superior. ¿Y entonces qué debería ocurrir? Pues vamos a decir que también obligamos a que surja el error value error. Lanzamos el error value error. Porque si el número es negativo o muy grande, en este caso tiene más de 4 patas, entonces me va a decir que el valor también sigue siendo un valor incorrecto y que tenemos que repetirlo. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ejecutar. Vamos a decir que un oso, por ejemplo, bueno, capturamos un error ahora mismo y ahora vamos a decir que tiene menos 6 patas. Y esta vez sí funciona el programa porque nos está diciendo que debemos introducir un valor numérico válido. Lo mismo pasaría si dijésemos que tiene 8 patas. Tampoco es válido. Bueno, vamos a poner un valor 4 y ahora ya sí. Vamos a ver qué pasa con la velocidad. Si yo introduzco un valor alfanumérico, me va a dar un error. Si yo introduzco un valor, por ejemplo, 180, también es un error, porque un oso no puede alcanzar esa velocidad. Y si pongo un número negativo, también me va a dar un error. Y vamos a poner un número positivo finalmente. Y efectivamente, esta vez pues el programa pues ha capturado correctamente los datos. Si un oso tiene 4 patas, es de color negro, es mamífero, su velocidad es 40, 4 patas y 40. Bien, pues esta vez el programa ha funcionado perfectamente. Y este código, esta función, me puede servir en adelante para cuando yo tenga que tomar un valor numérico entero, sirve para enteros, y quiera filtrar con un límite inferior y un límite superior. Es decir, que cualquier valor que esté por debajo del inferior, por encima del superior o no sea un número entero, pues me va a obligar a hacer de nuevo la pregunta. Podemos reutilizar este código en cualquier programa que queramos.